Bienvenidos a Disturbing Narratives. En este episodio, exploraremos el lado más oscuro de la ciencia a través de 5 experimentos científicos que desafiaron los límites éticos y causaron un impacto perturbador en la historia. Desde prisiones simuladas hasta investigaciones biológicas inhumanas, adéntrate con nosotros en el mundo de la psicología, la medicina y la investigación científica, donde los límites entre la ética y el avance del conocimiento se difuminan. Número 1. El experimento de la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford fue una investigación psicológica llevada a cabo en 1971 en la Universidad de Stanford, California, por el psicólogo Philip Zimbardo. El estudio pretendía examinar el impacto del entorno en el comportamiento humano, específicamente la dinámica entre prisioneros y guardias en un ambiente carcelario simulado. Se reclutaron 24 estudiantes universitarios, quienes fueron asignados aleatoriamente para desempeñar roles de prisioneros o guardias en una cárcel simulada en el sótano de un edificio universitario. A pesar de que el experimento originalmente se programó para durar 2 semanas, se suspendió después de solo 6 días debido al comportamiento extremo y perjudicial observado. Los participantes que asumieron el rol de guardias comenzaron a ejercer su autoridad de manera abusiva y autoritaria hacia los prisioneros. Utilizaron tácticas de humillación, control y represión, lo que provocó que los prisioneros se sintieran desmoralizados y, en algunos casos, sufrieran angustia emocional. Por otro lado, los prisioneros se sometieron a los abusos y desarrollaron una mentalidad de sumisión, perdiendo la percepción de la realidad y olvidando que estaban participando en un experimento. Zimbardo, quien actuaba como superintendente de la prisión simulada, se vio absorbido por el rol y no intervino en la creciente dinámica abusiva entre guardias y prisioneros hasta que un estudiante externo al experimento cuestionó la ética del estudio. El experimento de la prisión de Stanford generó un debate significativo sobre ética en la investigación, el poder de las situaciones en el comportamiento humano y las implicaciones del abuso de poder. Se suspendió prematuramente debido a la revelación de los efectos psicológicos nocivos que tenía en los participantes. Número 2. Experimentos de la Unidad 731. El experimento de Unidad 731 fue una serie de investigaciones biológicas y químicas llevadas a cabo por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad secreta tenía su sede en Pingfang, China, en la región de Manchuria ocupada por Japón. Entre los años 1930 y 1940, la Unidad 731 llevó a cabo experimentos atroces en humanos, utilizando prisioneros de guerra, civiles chinos y otras personas capturadas. El objetivo principal era desarrollar armas biológicas y estudiar enfermedades infecciosas para utilizarlas en la guerra. Los experimentos incluyeron la exposición de sujetos humanos a agentes patógenos mortales como la peste bubónica, el cólera, la fiebre tifoidea y la viruela. Los prisioneros eran infectados deliberadamente con estas enfermedades para observar los efectos y desarrollar métodos de propagación y tratamiento. Además de las infecciones deliberadas, se realizaron vivisecciones sin anestesia, donde los prisioneros eran abiertos quirúrgicamente mientras aún estaban conscientes para observar los órganos internos y el desarrollo de las enfermedades. También se llevaron a cabo experimentos congelando partes del cuerpo humano para estudiar los efectos de la congelación. Después de la guerra, a cambio de la inmunidad, los líderes de la Unidad 731 proporcionaron información sobre sus investigaciones a cambio de ser liberados de la responsabilidad penal. A pesar de las atrocidades cometidas, pocos responsables fueron llevados ante la justicia debido a un acuerdo secreto con los Estados Unidos. Número 3. Experimentos de Tuskegee. El experimento de Tuskegee fue un estudio clínico llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos entre 1932 y 1972. Este estudio se centró en investigar la progresión natural de la sífilis en hombres afroamericanos, específicamente en la zona rural de Tuskegee, Alabama. En el inicio del estudio, se reclutaron alrededor de 600 participantes, de los cuales 399 tenían sífilis latente o avanzada, mientras que 201 individuos no estaban infectados y fueron utilizados como grupo de control. Los hombres afroamericanos reclutados para el estudio fueron engañados.
Se les ofrecieron exámenes médicos gratuitos, comidas y atención médica, pero nunca se les informó sobre su diagnóstico de sífilis. A pesar de que la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis en la década de 1940, los investigadores del experimento de Tuskegee optaron por no tratar a los participantes infectados para observar la progresión natural de la enfermedad. El estudio tuvo consecuencias devastadoras para los participantes. Muchos hombres sufrieron graves complicaciones de la sífilis, incluyendo daño a órganos internos, ceguera, deterioro mental y, en algunos casos, la muerte. El experimento de Tuskegee fue expuesto por la prensa en 1972, lo que llevó a la indignación pública y a una serie de investigaciones. En 1973, se detuvo el estudio y se implementaron medidas para proteger a los participantes afectados y sus familias. El caso generó importantes reformas en las regulaciones y estándares éticos para la investigación médica en Estados Unidos y resaltó la necesidad de obtener un consentimiento informado y de respetar los derechos humanos en la investigación científica. Número 4. Experimentos de Milgram. Los experimentos de Milgram fueron una serie de estudios llevados a cabo por el psicólogo social Stanley Milgram en la década de 1960 en la Universidad Yale. Estos experimentos fueron diseñados para investigar la disposición de las personas a obedecer órdenes de autoridad, incluso si estas órdenes entraban en conflicto con sus propios principios éticos y morales. El objetivo principal de Milgram era comprender cómo el Holocausto y otros actos atroces cometidos durante la Segunda Guerra Mundial podrían haber sido posibles debido a la obediencia ciega a la autoridad. La premisa del experimento era la siguiente: un participante, el maestro, era instruido para administrar descargas eléctricas a un aprendiz, un actor que simulaba recibir las descargas cada vez que éste respondiera incorrectamente a preguntas en una supuesta prueba de memoria. A medida que el aprendiz respondía incorrectamente, el maestro debía aumentar el voltaje de las descargas eléctricas. A pesar de que el aprendiz parecía experimentar dolor extremo y pedía detener el experimento, un investigador de aspecto autoritario instaba al maestro a continuar con el procedimiento, sin importar las súplicas del aprendiz. Los resultados de los experimentos fueron sorprendentes y alarmantes. A pesar de la angustia aparente del aprendiz y de las protestas, una gran cantidad de participantes continuaron administrando las descargas eléctricas hasta el nivel más alto, simplemente siguiendo las órdenes de la autoridad presente. Muchos participantes mostraron altos niveles de estrés y angustia emocional, pero una gran proporción de ellos continuó con el experimento. Los experimentos de Milgram plantearon serias preguntas éticas y morales sobre la naturaleza de la obediencia a la autoridad, así como la responsabilidad individual en situaciones donde los actos pueden ser perjudiciales para otros. Número 5. Experimentos de control mental de la CIA. El proyecto MKUltra fue un programa encubierto y altamente controvertido llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia entre los años 1950 y 1970. El objetivo principal del proyecto era investigar y desarrollar técnicas de control mental y manipulación psicológica. El nombre MKUltra abarca una serie de subproyectos que se centraron en experimentos con sustancias psicoactivas como el LSD, la mescalina y la psilocibina, así como técnicas de hipnosis, privación sensorial y otros métodos para alterar la mente y el comportamiento humano. La CIA se interesó en este tipo de investigaciones motivada por la Guerra Fría y el temor a que otras naciones, especialmente la Unión Soviética, estuvieran desarrollando métodos de control mental que pudieran ser utilizados para obtener información confidencial o manipular a individuos para actuar en contra de sus intereses. El proyecto se llevó a cabo en secreto y con poca supervisión, lo que llevó a numerosas violaciones éticas y legales. Los experimentos se realizaron en gran medida sin el conocimiento ni el consentimiento de los participantes, incluyendo a personas dentro de prisiones, hospitales psiquiátricos y universidades. Los efectos de estos experimentos fueron variados y en muchos casos perjudiciales, causando daños psicológicos y físicos a los participantes. El proyecto MKUltra fue desclasificado en la década de 1970, lo que llevó a una considerable controversia y críticas hacia la CIA por sus métodos inmorales y poco éticos de investigación. Si bien el proyecto fue oficialmente cancelado,
dejó un legado de preocupación por las prácticas encubiertas del gobierno en la investigación científica y ética. Los experimentos científicos pueden revelar tanto sobre la naturaleza humana como sobre los límites éticos de la ciencia. Al explorar estas historias inquietantes, recordamos la importancia de la ética en la investigación y la responsabilidad de proteger los derechos y la dignidad de los sujetos experimentales. Y así es como termina otro capítulo en Disturbing Narratives. Si te ha impactado este contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje a lo más profundo de lo perturbador. Hasta la próxima.